Hola Scorpio, bienvenidos a Kama Tarot. Yo soy Asier y vengo a traerte tu lectura de amor, corazón mío. Vamos a ver qué tipo de mensaje de canalización quieren traer las cartas para ti en esta ocasión, ¿de acuerdo? Dicho esto, empecemos. A ver, ¿qué tenemos para mi querido Scorpio? Scorpio, antes de nada, me gustaría daros las gracias por vuestro apoyo, por vuestros likes, por vuestros comentarios, por todos los que estáis suscritos y todos los que os suscribís día a día. Gracias de corazón. Pues venga, vamos allá y empezamos, ¿sí? A ver, vamos a empezar con unas frases que probablemente, pues, ¿cómo decírtelo? O pueden resonarte con respecto a la persona de tu interés, o incluso con vuestra voz interna, ¿no? Con vuestro subconsciente, lo cual me dice así: sé que mi incapacidad para tomar una decisión te duele, no estaba contento de cómo iban las cosas, y palabras claves que dicen ocultar los verdaderos sentimientos, fingir, engañar, ligereza y adaptación, descubrir y cambiar, y las cosas vienen a dar luz y sanar. He de recalcar que es una lectura general, ¿vale? Yo entiendo que no resonará todo con cada uno de vosotros, pero quedaros con lo que realmente sintáis que conecta. Mirad, hablamos con la energía de la gran sacerdotisa, es la carta que abre tu lectura, por lo tanto es la carta que me habla de tu energía principal, y está muy bien esto, porque es como que te siento que vas a estar como más despierto, más atento, haciendo caso de tu intuición, como que algunos teníais una máscara, un antifaz, algo que en cierta manera os impedía ver ciertas cosas y que se va a desvanecer, ¿sí? Muchos de vosotros ven una persona que os gusta, una persona que os atrae. Parece ser que esta persona se muestra como un poco distante, pero parece ser que esta persona lo que está haciendo es ocultar sus sentimientos. Y dirás, ¿por qué? Mira por qué. Esta persona está sanando sus heridas. Es una persona que ha sufrido, que le ha pasado mal, pero finalmente abrirá su corazón. ¿Lo veis? Debéis tener paciencia, ¿vale? O sea, tenemos que entender que a lo mejor lo que para ti es una tontería, para otra persona pues puede ser un mundo, puede ser algo muy doloroso, algo muy fuerte, algo muy importante, ¿vale? Y bueno, tenemos que ser un poco más flexibles, ¿no? Tenemos que aprender pues a ponernos más en el lugar de los demás, entender pues su forma de pensar, su forma de actuar. Porque aunque a veces a nosotros nos pueda llegar a parecer algo incomprensible, realmente no es así, ¿vale? Hay que ser un poco más flexibles. ¿Por qué te lo digo de esta manera? Porque yo estoy viendo que realmente muchos de vosotros podéis tener una gran oportunidad con una persona, pero al parecer esta persona es como que ahora mismo no está del todo lista, no está del todo preparada, y eso, lógicamente, porque lo entiendo, os baja mucho la moral, ¿no? Es como decir, jolín, mira, pues, que estoy harto, que voy a pasar página, que voy a hacer mi vida, lo que sea. Y la verdad es que tampoco estaría mal, no estaría mal que hicieras tu vida, no estaría mal que hicieras tus cosas, y que realmente cuando esta persona pues se sienta preparada, pues que lo demuestre, ¿no? Eso ya lo dejo en vuestras manos. Que tú me dices, no, así es yo, a mí es que esta persona me encanta. Yo lo quiero todo con esta persona, me gusta su forma de ser, me gusta su físico, me gusta cómo me siento con esta persona, etcétera, 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 ¿no? Bueno, pues paciencia, no queda otra. ¡Wow! Esto sí que no me lo esperaba. Mirar, con respecto al pasado. Hay un pasado que piensa en volver, ¿vale? Hay un pasado que le está dando vueltas a la cabeza, le gustaría cómo comunicarse contigo. De hecho, es una persona que, me atrevo a decir incluso, que a menudo se ha visualizado contigo, a menudo, digamos, como que te ha idealizado, en plan, oye, si yo estuviera con Scorpio, las cosas serían de esta manera.
si yo estuviera con Escorpio, haríamos esto, haríamos aquello, haríamos lo otro, ¿no? Yo veo mucho una persona como que, aun a pesar de los pesares, de la distancia, de los problemas, de las discusiones, de lo que haya pasado entre vosotros, es una persona que aún sigue teniendo esa espinita. Es una persona, me atrevo a decir incluso que aún conserva la ilusión, ¿vale? Por conectar más contigo. Sí, sí que es verdad que veo que en algunos casos puede haber una reconciliación, ¿vale? Pero siempre os lo digo, ¿eh? Siempre lo digo en este caso, en esta clase de lecturas, ¿vale? Para que tengáis claro que por mucho que os diga yo, por mucho que os diga el tarot, os diga quien sea, ¿vale? Vosotros sois quien tomáis la última palabra. Vosotros sois quien tenéis la decisión final, ¿vale? Ahora, es mi deber decirte lo que veo aquí reflejado, y sí que es verdad que se muestra como que hay un pasado, iba a decir un pesado, cuidado, hay un pasado que aún sigue teniendo esa esperanza, ¿vale? Digamos que aún tiene ese último cartucho en la recámara, y que si le das la oportunidad, lo gastará contigo, ¿vale? O sea, sí, se pondrá en contacto. Muchos de vosotros que estáis solos, veo que no queréis saber nada del pasado, estáis como ilusionados, esperanzados en encontrar un nuevo amor. Veo viajes, veo movimientos, o incluso comunicaciones en la distancia. Puede ser que algunos de vosotros estéis o vayáis a chatear en breve, o incluso veo como para muchos casos una especie de viaje, o si no fuera un viaje, como que saliendo de vuestra zona de confort, ¿no? Conociendo lugares nuevos, conoceréis a personas nuevas. Perdón. Y eso lo que va a hacer, lo que va a provocar, digamos, es abrir más vuestros caminos. Siento como que muchos vais a poder conectar pues con una persona que os va a gustar, una persona con la cual vais a conectar en la primera, ¿no? Es alguien que noto mucho esa energía, esa sensación, incluso de satisfacción, ¿no? Como decir, oye, me siento bien, me siento a gusto, quiero conectar contigo, quiero hacer esto, aquello, quiero tener planes, quiero pensar hacia adelante, etc. Ha llegado la hora de que os deshagáis de los dolores de cabeza, de las preocupaciones, de la pena, de la tristeza, y que os enfoquéis en avanzar, en salir hacia adelante. En cuanto al tema de las parejas, que no lo he tocado mucho, me dicen que es importante ser honesto, hablar, conversar, decirle a tu pareja, a tu conexión, lo que piensas, lo que sientes. Yo estoy viendo que para muchos de vosotros, aquí hay como algún tipo de problema o de frustración silenciada. Como que queréis hacer algo y no llega, no sucede, no pasa, y realmente os afecta. Pero si intentáis mantener firmes, os intentáis mantener en silencio, ¿no? Y se respeta, claro que sí, pero seamos honestos. No tiene ningún sentido. No tiene... No tiene sentido que intentéis guardar solo para vosotros, ¿no? Esos problemas, ¿no? Porque, ¿por qué llevar tú solo el peso de una mochila pesada cuando te pueden ayudar? Cuando realmente te pueden
impulsar, ¿no? A avanzar, a salir hacia adelante. Yo aquí veo mucho, y esto es para todos, corazón, que si hay algo que te duele, hay algo que te molesta, hay algo que te incomoda, o incluso si tienes sentimientos por alguien, que lo hablas, que lo hables, que te expreses, que no os calléis nada. Veo bastante silencio, y muchos necesitáis ayuda. Os la van a dar, no os van a juzgar por eso. No sois ni peores ni mejores personas por pedir ayuda, y eso tenéis que tenerlo claro. Así que, Escorpio, hasta aquí llegó tu lectura, cielo. Espero que te haya gustado la lectura, si es así, pues me encantaría recomendarte que te suscribieras y activases la campanita. Si además me dejas un mensaje en los comentarios que contenga la palabra participar, encantado voy a apuntarte en el sorteo de la lectura gratuita que estoy llevando a cabo cada mes. Dicho esto, me despido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Bendiciones!